Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Dios les bendiga. Que el Señor esté con ustedes en esta tarde. Al comenzar la charla de esta tarde, quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen en vivo en el programa vía Facebook Live. Así que están invitados ustedes a poder escucharlo también. Pues, como dije desde un comienzo, es una alegría poder compartir este mensaje todos los días a las 7 de la noche para ustedes y para todos los que nos siguen. Desde este lugar les mandamos a todos un feliz sábado y los invitamos a invitar a otras personas para que escuchen este mensaje. Así que yo te invito a que compartas el mensaje de esta noche y que otras personas también puedan participar de este mensaje que sin duda va a ayudar a muchas personas a conocer más acerca de cómo Dios puede instaurar su palabra en ti. Yo no sé si alguna vez has participado, supongo que sí, has participado de la siembra. Cuando tú siembras o cuando participas en ella, hay circunstancias muy interesantes que normalmente suceden y que en el cual nosotros somos partícipes. Permítanme invitar a algunas personas porque me están pidiendo que les envíe los mensajes a muchas personas para que nos sigan. Así que permítanme ustedes en este minuto invitar a varios más que están procurando ver el programa en vivo vía Facebook Live. Así que estamos a enviar a todos los grupos para que escuchen el mensaje de esta noche. Así que usted también hágalo en este minuto, si quiere hacerlo. Compártalo con sus grupos y para que otras personas también lo puedan escuchar. Varias maneras tú puedes hacer. Ahí donde está la flechita hacia la derecha, puedes invitar a los grupos donde tú perteneces y también puedes invitar a algunos amigos poniendo sus nombres abajo donde dice comment o comentario. Allí tú puedes también poner el nombre de una persona y automáticamente la persona será invitada a poder vernos. Así que te invito a que hagas eso y muchos van a mirar el programa. El día de hoy vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. La palabra de Dios es muy, muy didáctica. Y cuando participamos nosotros del mensaje, generalmente nos traslada a una experiencia en el pasado, que es la experiencia de la siembra. Todos los que estaban escuchando la parábola de Jesús respecto de la siembra, sabían muy bien de qué estaba tratando. Cuando yo era niño, eh, participamos de muchas maneras de sembrar. Yo otra vez voy a relatar un poquito cómo nosotros sembrábamos, por ejemplo, la yuca. Mamá nos mandaba a cortar antes de la cosecha los pedazos de yuca. O sea, los árboles hacíamos pequeños pedazos y los dejábamos en montoncitos al lado de los árboles de plátano. Esos pedacitos de palito de yuca, que eran más o menos unos 30 centímetros, los dejábamos allí y por supuesto con la lluvia y qué sé yo, vivíamos en la selva, esos arbolitos de algún modo recibían cierta humedad y de algún momento comenzaban a salir unos pequeños retoños del mismo árbol. Cosechábamos la yuca, mi padre procesaba la yuca, hacía farina, hacía mandioca, hacía muchas cosas de la yuca para alimentarse y para vender también harina y cosas por el estilo. También sembrábamos maíz. Yo recuerdo que para poder sembrar el maíz había todo un trabajo muy duro. Teníamos que abrir le llaman las purmas, la selva donde están los árboles que han crecido a través de los años. Se cortaban los árboles, se hacía más o menos 1 hectárea y luego de esperar unas 3 o 4 semanas de pleno sol, se quemaba la chacra, se quemaba el sembrío. Ardía, 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 y todo se quemaba, se quedaba totalmente quemado y quedaban espacios muy grandes para poder sembrar el maíz. Mi mamá contrataba 30 personas y mujeres mayormente que venían a trabajar sembrando maíz, tenían un palo que le llaman el tacarpo y con una punta y ese palo con una bolsa frente a ellas llevaban el maíz y hacían un huequito en cada paso y ponían 2 maicitos para que pudieran crecer. Y con los pies tapaban el huequito donde ya se había puesto los 2 maicitos, ¿no?
Entonces así hacían la siembra, más o menos un día y medio, 2 días, quedaba toda la hectárea totalmente sembrada. También participamos de la siembra del plátano. Por ejemplo, la siembra del plátano se hacía con un cavador, se cavaba, se hacía un hoyo y por supuesto allí, no muy grande, se ponían los famosos machques, le llamaban, no sé si es una palabra quechua o una palabra shipiba, pero de las tribus de la selva, se ponía allí el plátano y luego de más o menos unos 2 días que haya prendida la raíz o ya está pegado comienza a crecer por la lluvia, la humedad que hay, pasa un trabajador con un machete muy filudo y ¡pah! Corta la parte de arriba del plátano para darle, si dicen, un poco más de fuerza y comienza a crecer. Yo participé desde niño en la siembra. Sembrábamos cañas, sembrábamos muchas cosas, sembrábamos pasto para el ganado, sembrábamos árboles frutales. Siempre participé de la siembra y leer la historia o la parábola de Jesús no hace más que recordar cómo se dan muchas veces la siembra. Pero hay un hecho que es una siembra muy especial que nosotros hacíamos, que era la siembra del arroz en el barrizal. Y tal vez esto se parece mucho más a lo que Jesús relata en la parábola. Los ríos crecen en la selva, tanto así que suben más o menos unos 10 metros de altura, de crecimiento. Y este río, después que pasa la corriente o la crecida, que le llaman algunos, deja extensiones grandes de barrizales. Esos barrizales, más o menos después que el sol le ha dado, por así decir, como un mes, ha secado un poco la parte superior del barrizal, porque adentro está totalmente húmedo, mi padre nos enviaba a cada uno de nosotros a tirar el arroz. Así que llevábamos una liglia, una bolsa al frente, que era un mantel que amarrábamos a nuestra cintura y poníamos arroz allí. Metidos en el barro hasta las rodillas, tirábamos el barro por toda la zona que nos correspondía a nosotros. Lo que sí sucedía era que a través del tiempo, bueno, en la zona donde yo vivía, no había piedras, pero sí había hierba mala, ¿no? Hierba mala, que aquí le llama la cizaña, le llama la Biblia. Pero también había otra experiencia que era que alguna parte del sembrío se convertía en el camino. Así que había partes muy suaves alrededor del camino y también allí tirábamos el arroz, pero también algunos granos caían sobre el camino. Así que yo entiendo muy bien en mi experiencia lo que la parábola está tratando de describir aquí en el capítulo 8 del libro de San Lucas. Juntándose una gran multitud y los que cada día de cada ciudad venían, les dijo por parábola lo siguiente: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Quiero contarles que cuando tú tiras la semilla sobre el camino, la tierra está dura, los pajarillos vienen y se comen la semilla. En cambio, cuando lo tiras en el barro en cuanto cae la semilla, se va hundiendo un poquitito y se esconde. Ya los pajarillos no lo pueden ver. Pero caía muchas veces el maíz fuera del hoyito, y a veces la señora que tenía que tapar el hoyito se quedaba el maíz fuera, y por supuesto, en un lugar donde no estaba escondido, no se podía penetrar la semilla, venían las aves y se lo comían. Esto es una experiencia muy interesante cuando tiras el arroz, porque cuando tiras el arroz cae sobre el camino, y en el camino ya el terreno está duro porque la gente ha caminado a traer agua desde el río. Entonces los pajarillos venían y se lo comían. Dice la historia aquí que las aves vienen del cielo y se lo comen. La segunda parte, otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, o sea, no tenía profundidad. Las piedras generalmente tienen un poquitito de tierra entre ellas, generalmente, y cuando una semilla cae en medio de las piedras, por la poquita tierra que tiene, generalmente comienza a germinar, pero la profundización de la raíz no le permite continuar. Otra experiencia interesante de la parábola dice que otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. No era raro en el sembrío que nosotros teníamos, donde sembrábamos maíz, al cabo de unos días, con la lluvia, comenzaba a crecer nuevamente la selva después de la gran quemazón y después del sembrío de maíz, las hierbas malas comenzaban a crecer.
Y cuando más o menos las semillas ya han germinado y el arbolito está así, de este tamaño, perdón, mi madre enviaba a los trabajadores varones para que vayan a cultivar y sacar la hierba. ¿Por qué? Porque la hierba mala crece muy rápido y generalmente crece más rápido que el maíz, hasta que el maíz críe las hojas y ya no permite entrar al sol y tome a través de las hojas la lluvia y la ponga dentro de su seno a través de sus hojas. Ya la hierba mala había crecido, entonces era necesario sacarla, porque cuando el maíz ya crece, ya se cubre el lugar, hace sombra, ya la hierba mala abajo comienza a morir. Pero aquí no, aquí la semilla comenzó a crecer, pero había tanta hierba mala, o sea, espinos, que crecieron mucho y mataron a las espinas, perdón, a las semillas, porque las semillas ya no recibían sol, ya no recibían alimento. La hierba mala estaba cubriendo todo el lugar. Pero dice la historia que otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. O sea, de cada semilla produjo 100 semillas más. O sea, fue fructífero. Eso sucedía cuando sembrábamos con el tacarpo, haciendo el huequito en el piso y poníamos los 2 maicitos y cubríamos con un poco de tierra para que los pajarillos no puedan comérselo. La lluvia humedecía el piso y las semillas comenzaban a crecer. O en el barro tirábamos el arroz y el barro cubría al arroz por el peso, la gravedad, como quiera que se llame, caía el arrocito y se metía dentro de la tierra, ya los pajarillos no lo veían y crecía. Y generalmente crecía toda una gavilla de plantitas que finalmente daban muchas gavillas de arroz. Esta experiencia es una experiencia viva. Los judíos que estaban escuchando a Jesús lo sabían perfectamente. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? La mayoría de los discípulos eran pescadores, publicanos, de cobranzas, no tenían mucha idea. Entonces Jesús les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Yo no sé qué Jesús hacía con sus parábolas, pero trataba de que la gente pudiera entender en la manera más sencilla, pero al mismo tiempo las cosas sencillas muchas veces confunden a las personas que no tienen conocimiento de la voluntad de Dios o de la intencionalidad que Dios tiene respecto a sus enseñanzas. Entonces Jesús comienza a interpretar la parábola para ellos y seguramente mucha gente le estaba escuchando. Esta pues es la parábola que yo les voy a mostrar. La semilla es la palabra de Dios. Muy bien. La palabra de Dios cae en 4 diferentes tipos de terrenos. Muy bien. Los de junto al camino son las personas. El camino simboliza a un tipo de personas que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estas personas escuchan la palabra de Dios. Quizás el programa de reflexiones de la Biblia lo vienen escuchando hace más de un año. O seguramente han escuchado sermones y mensajes de muchos pastores, de muchos predicadores como yo, que han estado permanentemente dando a conocer la palabra de Dios. Y seguramente muchos de ellos han escuchado el mensaje. Qué interesante, eso dijo. Pero se quedó allí, superficialmente. No lograron profundizar en sus cerebros la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí los compara como las personas que están en el camino o que son el camino donde la semilla llega pero no profundiza. Y viene una idea equivocada, una idea muy fundamentada, supuestamente científica, una predicación de algún pastor que medio que tiene algo contra una religión o contra cierta doctrina y fácilmente, esto no hay que creer, esto no hay que creer. Ya me di cuenta que es pura mentira. Así que ya en un lugar dicen una cosa, en otro lugar dicen otra cosa, por tanto, yo no voy a creer en ninguna de las dos. El enemigo utiliza las fuerzas de contención de la verdad con la mentira para poder tergiversar de algún modo. Y en el área de la verdad hay tanta gente interpretando cosas y acusando a las religiones, interpretando a su manera, fuera de la exégesis propia, de la interpretación de la propia Biblia, como decía Martín Lutero, sola fide y sola escritura, sola fe y sola escritura. Se olvidan de que la Biblia se responde a sí misma y comienzan a ponerle mensajes a la Biblia que la Biblia no quiere decir. Supuestos, toman un texto fuera de su contexto y comienzan a crear una excusa para poder enseñar, y eso el enemigo lo potencializa de tal modo que las personas finalmente quedan en la incredulidad. Aquí en la Biblia
se simboliza a las personas a quienes se les dio el mensaje, la palabra, pero no profundizó, y las doctrinas falsas e influencias gnosticistas, contrariamente mundanas totalmente contra la palabra de Dios. Mundanas me refiero yo a conveniencias propias de este mundo que la gente busca, ganarse el cariño o tener la corriente de pensamiento que va más o menos con la intencionalidad y la perdición, podríamos decir, de la gente. Por ejemplo, un señor me dijo, si la Biblia autoriza tomar vino, ¿por qué no puedo tomar y emborracharme? Entonces utilizan a la Biblia en ese contexto. Y esos son las personas que reciben el mensaje, no profundizan, y alguna doctrina falsa se los lleva. Finalmente los dejan en el stand-by. El siguiente dice, sobre los que cayeron sobre las piedras, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hay personas que aceptan el mensaje de corazón abierto, se entregan al mensaje, buscan en la palabra de Dios una razón a las cosas. Ay, Señor, me siento deprimido, necesito tu ayuda. Y van a la palabra de Dios y se encuentran con Dios, pero no profundizan el mensaje. Es un asunto solamente emocional. Y finalmente terminan en el momento de la prueba. Ay, ¿por qué me viene esta prueba a mí? ¿Por qué, si yo soy hijo de Dios, por qué me viene esta prueba a mí? Yo te voy a decir algo muy interesante que le contesté a una persona que una vez me dijo, ¿por qué a mí? Muchas veces nosotros no hemos leído capítulo 10, versículo 31 de Corintios, que dice que Dios no trae ninguna tentación que no sea humana, sino que nos trae tentaciones que podemos resistir para que podamos ser más fuertes cada vez. Y Él mismo, que nos ayuda en el momento de la prueba, de la tentación, nos dará la salida, nos da la fuerza para poder salir. Nos olvidamos de eso muchas veces, de que Dios controla nuestra existencia y que las pruebas que tenemos no deben desanimarnos. No debemos ser personas como las semillas que cayeron entre piedras y que por un poquito de terreno profundizaron un poquito, pero la emoción del momento, la prueba que le viene encima, se le muere un familiar, se le enferma o la persona misma se enferma, pierden la fe. Generalmente hay muchas personas que viven esta experiencia y la viven tristemente porque no tienen profundizada su confianza en Dios. ¿Pero por qué mi familiar, que era una persona buena, puede haber llevado esta situación y la llevó a una situación peligrosa? ¿Por qué este ser humano que sirvió tanto ahora se encuentra en este problema? Y comenzamos a desconfiar de Dios. Luego la palabra dice, la que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Qué interesante, ¿no? Crecen, pero no pueden llevar frutos porque están mezcladas sus prácticas con prácticas propiamente de este mundo. O sea, han mezclado el cristianismo, la vida cristiana, no vamos a decir pura, pero la vida cristiana bien intencionada, que desarrolla el conocimiento de la palabra de Dios conscientemente, que lee la palabra, que practica, que va a su congregación, que ayuda a los necesitados, está mezclada con esas prácticas propias de las inmundicias de este mundo. Y termina siendo opacada y finalmente su verdad no lleva frutos. Qué pena. Pero luego dice el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Me gusta la descripción que hace Lucas, un poco distinto a Mateo, cuando dice que dan fruto a 100 por uno. Aquí dice, dan fruto con perseverancia. O sea, comienza a notarse el cambio de vida, comienza a notarse que su corazón va acorde con la palabra de Dios, que ha entregado su vida, que lucha por mantenerse firme en la palabra de Dios, que se mantiene cerca a los mensajes de su palabra y que cree en ellas y que se acoge a la gracia de Cristo y que vive una experiencia permanente de relación con Él. Por eso dice frutos de perseverancia. Entonces la gente ya sabe, esa persona sí, algunos dicen así que es, pero yo conozco a esa persona que es permanentemente así. Esa persona siempre está haciendo esto, siempre está ayudando a las personas, siempre está yendo a su iglesia, siempre está participando. Es una persona bondadosa, es una persona perseverantemente creyente en Dios. Es una persona en quien se puede confiar, etcétera, etcétera. Comienzas a mostrar ciertos frutos que la gente comienza a ver. Si ellos no lo ven finalmente,
finalmente tú sabrás que los frutos que produce tu vida son frutos de acorde a la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos analizarla, para que podamos recibirla con gozo. Pero no solo eso es suficiente. No solamente aprender a recibirla con gozo y tener un sentimiento de adhesión hacia la palabra de Dios. Es mucho más que eso. Es algo más profundo. Es algo más importante, más interesante incluso, que podamos nosotros profundizar, conocer. Hoy en día, en este tiempo, creo que nosotros somos privilegiados porque no hay un momento más donde haya más información bíblica acerca de las profecías que en este tiempo. Miles y miles de personas están predicando a través de las redes sociales y tú puedes meterte a las redes sociales y descubrir allí las enseñanzas de Dios de manera totalmente pura, limpia. Mira cómo la gente está comenzando a conocer de Dios. Están dándose cuenta en el tiempo que vivimos. Profundízate en la palabra de Dios. No te quedes donde estás. Incluso cuando yo termino la predicación cada noche, aquí a las 7 de la noche, ve a la Biblia y busca y ve si realmente las cosas son así como yo las digo aquí. Escudriña la palabra de Dios. Busca en ella la razón de ser de las cosas. Y estoy seguro que tú vas a poder, de algún modo, en algún momento, darte cuenta que tu hambre de conocer más acerca de Dios te va a llevar al conocimiento de la verdad. Tú me dirás, ¿pero por dónde comienzo? ¿Y cómo lo hago? Hay una promesa de parte de Dios que si tú recibes el Espíritu de Dios en tu corazón, en tu vida, te va a guiar a la verdad. Te va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Eso dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo hace su trabajo en tu mente. Si no tienes acceso a un instructor que te ayude, que te clarifique, que te oriente para poder conocer un poco más de la palabra de Dios y cómo entenderla, tú puedes recibir la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a mostrar, te va a hablar a la mente. Tu conciencia va a comenzar a trabajar. Tú vas a comenzar a vivir una relación permanentemente con Dios y eso te va a permitir profundizar en el mensaje de la palabra. Y vas a poder analizar, vas a poder discernir quién está diciendo la verdad y quién no. Te vas a dar cuenta que Dios, en su misericordia, te va guiando en el camino del conocimiento de Dios. No seas como los del camino, que escuchan la palabra y se quedan en el stand-by. No seas como el de las piedras, que tienen tantas cosas en su vida que no ocupan tiempo para profundizar la palabra de Dios. No seas como las personas las semillas que cayeron entre los espinos, que mezcles lo popular con la Biblia, lo contemporáneo, creyendo que eso es lo que tienes que hacer cuando hay principios básicos en la palabra de Dios que son inmutables, inamovibles, que son para el bienestar tuyo. Ojalá seamos todos juntos como la tierra buena, que produce a 100 por 1 de manera perseverante, constante, que profundicemos la palabra de Dios y que Dios sea propicio a nuestras vidas. Tú lo tienes aquí en tus manos todavía, libre, lo puedes leer. No pierdas la oportunidad para leer la Biblia. Tienes en tu celular, puedes buscar en tu celular y escuchar y escudriñar ahí la palabra de Dios. Hay incluso materiales para leer por temas, hay materiales para leer por historias, por biografía, una cosa impresionante de la Biblia. Yo te animo a que tú puedas hoy, escuchando la palabra de Dios, dedicar un tiempecito cada día. No importa la hora, si es en la mañana, en la noche, no importa. O cuando te levantes, de repente te levantas a las 3 de la mañana, quieres leer algo y buscar en ella un mensaje para ti, este es el momento. La Biblia está abierta todavía para nosotros. Deseo que el Señor te bendiga en esta noche y que su palabra haya tocado tu corazón y Jesucristo pueda ser quien entre a tu vida y te guíe con la ayuda de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, al comenzar este día santo tuyo, queremos decirte gracias porque nos has cuidado durante la semana. Tú has separado el sábado para que sea un día de reposo y queremos honrar tu nombre durante este día. Permítenos tenerte en nuestro corazón, llenar de tu presencia con tu espíritu nuestras vidas y danos la luz necesaria para que recibiendo la palabra podamos encontrar la roca eterna, profundizar nuestra vida en Cristo, quien es nuestra única alternativa de salvación. Te entregamos nuestro corazón esta noche. Oramos por aquellas personas que están necesitadas de sanidad y sus mentes
desanimadas necesitan confiar en tu palabra y en tus promesas. Te rogamos que tú acrecientes su fe, ve con tu espíritu y asístelos. A los que están enfermos, fortifica sus fe, y a nosotros también, danos la seguridad de que estamos siempre haciendo lo que tú nos mandas para poder vivir cada día confiados en que estamos haciendo el cometido que nos has mandado hacer. Te entregamos nuestro corazón esta noche y nuestras mentes en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bendición a todos, un saludo para todos los que nos escuchan y nos siguen en las redes sociales. Comparte este mensaje con sus amigos, por favor. Mande a un amigo por el Messenger, por el Twitter, por el Instagram, por el correo, por donde usted quiera. Compártalo en su red, en su Facebook, si usted quiere también que otros escuchen este mensaje. El día de mañana, a las 10:30 de la mañana, tu encuentro con Jesús. No te olvides, a las 10:30 de la mañana, hora de Perú. Si nos ves en otro país, mira el horario y ponte de acuerdo con el horario nuestro. Y si no lo ves allí, pues grabado lo puedes ver también. Y por la noche tenemos la Biblia abierta. Vamos a comenzar a estudiar una verdad que para muchos es desconocida, la verdad del santuario. ¿Por qué Dios instaura un santuario y cuál es su propósito? Para que nosotros podamos conocer un poco mejor acerca de estos temas. Estudiar el santuario es muy importante porque tiene que ver con el juicio y tiene que ver con nuestra salvación. Y espero que cada uno de ustedes nos acompañen los sábados a las 7 de la noche con la Biblia abierta de la comunidad cristiana diferenciada. Un abrazo para ustedes, un feliz sábado para nuestros hermanos que guardan el día del Señor y un abrazo para todos los cristianos que nos escuchan en esta plataforma. No se olviden, este es el programa Reflexiones de la Biblia de todos los días a las 7 de la noche. Nos vemos mañana, siempre con Boris Darmon, un servidor. Chao, chao.